Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Padre, te agradecemos, mi Dios bendito y soberano. Nos da, Señor, hoy de estar aquí reunidos como iglesia. No hay un lugar mejor, Señor, para disfrutar, Señor amado, de la bendición que tú envías cuando la asamblea, Señor, de creyentes se reúne. Aún también no hay un lugar mejor para los que aún no están en la fe, que están batallando, Señor amado, con llevar sus propias cargas, y que el peso, Señor, del pecado los agobia a grados indescriptibles, en donde ellos, amado Señor, en desesperanza buscan
la salida, buscan la manera en cómo poder quitar su carga y llevan ese peso tan pesado hasta que llegan, amado Señor, por tu evangelio y por la guía de tu palabra a la cruz, y ahí descansan y pueden ser libres de ese peso, Señor. Y tú ofreces, amado Señor, misericordia para todos. Ofreces, amado Señor, bondad para todos. Día tras día todos los seres humanos pueden ver tu favor, tu amor, tu gracia, tu misericordia, de manera común, Señor, como Creador. Todos los hombres saben, Señor, que han transgredido tu ley, porque tú, Señor, diste conciencia a cada ser humano. Diste, amado Señor, la ley en su corazón, para que su conciencia los acuse por la ley, amado Señor, que tú pusiste en tu creación, en el hombre. Por eso el ladrón se oculta. Por eso, Señor, el que practica obras infructuosas, sexuales, lo hace en lo oculto. Por eso, Señor, el hombre que ha hecho un mal, miente. Señor, pero tú, mi Dios, ves desde los cielos, Señor, a este mundo caído y sigues dando misericordia, teniendo a tu iglesia presente en esta tierra para que sea luz y sea sal, esa luz que ilumina las tinieblas en donde los hombres andan sin ti, y esa sal que conserva la carne, Señor, de la putrefacción. Estamos, amado Señor, esta humanidad aún en pie, porque tú estás, Señor, paciente, esperando a que todos tus redimidos, amado Señor, desde la eternidad vengan a ti por la predicación fiel a tu palabra. Con eso nos dices que tenemos parte en tu obra, no porque tú necesites del hombre para ayudarte, sino porque tú ocupas al hombre. Tu Espíritu Santo, Señor, habla a través nuestro a los perdidos, que se reconcilien contigo. Nuestros ruegos, amado Señor, a ellos al predicar el evangelio, la pasión y el amor que ellos deben ver, Señor, por nuestra necesidad de que ellos entiendan su condición. Señor, es evidente para aquellos, Señor, que son ovejas que están extraviadas, sin pastor, y tu poder es el que salva y levanta. Hoy, Señor, antes de empezar a adorarte, quisiera que toda obra que sabemos, Señor, que no es agradable a ti, todo pensamiento malo, toda acusación, amado Señor, que no tiene un fundamento bíblico, cualquier cosa, Señor, que estorbe a poder presentarnos como ofrenda hoy delante de ti, sea quitado, Señor, sea llevado a la cruz, y libres de todo peso podamos adorarte, porque sé que si eso no es hecho, aún la palabra que es viva y eficaz y dura pero sanadora, puede ser, amado Señor, un mazo que golpea y noquea a aquel que tú quieres sanar por la dureza de su corazón. No recibe tu palabra, Señor, y es condenado por ella. Te pido, Padre Santo, que todos aquí podamos estar bien atentos a este precioso salmo, Señor, que es el último, Señor, de todo este libro, Señor, de la primera parte, Padre Santo, Señor, de este glorioso, Señor, escrito que diste, Señor, a tu pueblo, de los salmos. Te agradecemos, mi Dios bendito, por haber permitido a todos los que iniciamos llegar a este Salmo 41, Señor. Podemos decir, nos has bendecido hasta hoy, y tu palabra ha sido eficaz, porque hemos visto en nuestras vidas, aún, Señor, de manera muy tenue a causa del pecado y nuestra falta de gratitud y de poner atención a nuestra vida pasada, lo mucho que tú has obrado. Y te agradecemos por tu amor, porque tú podrías haber no querido mostrar la regeneración y la salvación progresiva, santificación progresiva, Señor, en nosotros. Pero nos permites verlo, nos permites verlo, y nos permites verlo con ojos de humildad, sabiendo que esto solo es por ti. Damos gracias, Padre, por hoy. Tenemos dos necesidades que presentarte con urgencia, mi Dios. Primeramente, Padre, por la salud de el papá de nuestro hermano Moy. Te pedimos por él, amado Señor, sobre todo por su alma, por la reconciliación que debe tener contigo y tú con él.
ten misericordia, mi Dios bendito, y obra salvándolos, Señor. Las aflicciones de este mundo son muchas, pero después vendrá el galardón, Señor, que Cristo ha concedido que tengamos aquellos que en Él fueron rescatados. Te pedimos para que uses las manos de los médicos y todo lo que se está haciendo en Él, Señor, y que se trate como a un hijo de cada uno de ellos, con cuidado, Señor, con temor, que no sea tratado como un enfermo más que pueden desechar con facilidad para poder ocupar un lugar para otro enfermo, sino que ellos tengan un peso que no puedan entender por sacar adelante con los medios que tú has dado a la ciencia, a este Señor amado nuestro. Te pedimos también por nuestro hermano Modesto allá en Los Ángeles y lo que está pasando en su vida, en su salud. Te pedimos por mucha paz en su corazón y también en la vida de nuestra hermana Rosalía y por toda la familia que está padeciendo junto a él. También te pedimos, Padre, por todos los enfermos entre nosotros que están padeciendo de una u otra forma, para que ellos, Señor, en su debilidad sean fortalecidos. Si tú quieres quitar las enfermedades que hemos pedido que quites, gracias, Señor. Y si quieres que esas enfermedades, amado Señor, continúen, te pido que des buena memoria de tu palabra para que ellos puedan gloriarse aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergonzará a ninguno. Te pedimos, Padre Santo, Señor, por favor que tengas misericordia de nuestro hermano Jorge, como hasta hoy. Ya son muchos años que hemos tocado a tu puerta y has abierto, Señor, pero creo que puedes aún abrir más y darle la capacidad de poder venir a congregarse, estar con la iglesia y seguir creciendo, Señor, en la piedad, en su santificación, en la comunión. Ayuda a mi amado hermano, Señor, y gracias por todo lo que has hecho a través de su servicio oculto, que ha sido de tanta bendición a todos nosotros, y aún has llegado a otros países que jamás nos hubiésemos imaginado por la labor de sus manos, Señor, a pesar de sus dolores y lo que él padece. Gracias por todos los que se dan cita para acompañarme a mí, Señor, frente a este púlpito, y no predicar solo, Señor, sino recibir la palabra junto a mis amados hermanos. Pon ese gozo y ese deseo en el resto de la iglesia, sabiendo que pueden poner en comparación, ir a otros lugares en este día, pero al no venir aquí tú puedes mostrar a ellos que hay un pecado, Señor, que deben abolir en la cruz, que no hay nada mejor que recibir tu palabra, porque es una dádiva de gracia, el medio de gracia más grande y necesario para salvación y santificación y preservación de nuestras almas. Damos gracias a ti, sabes mi debilidad, sabes el reto que enfrentamos los que estamos predicando este salmo, así que guárdanos, Señor, de autoengañarnos, de la soberbia de nuestra boca, y que la explicación y, Señor, la ilustración que podamos dar sea todo en referencia a tu inspiración divina, para que ésta sea eficaz en el corazón nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis preciosos hermanos. Tenemos una bendición hoy grande, porque estamos, como les enseñaba Meni, yo me gocé mucho en la enseñanza de mi hermano Meni. 5 hermanos, secciones podríamos hablar de este libro, y este es el final del primer libro de todo este, hermanos, compilación de libros de los salmos que termina en el Salmo 150, pero podríamos decir, llegamos al fin de la primera sección del Salmo 1 al 41, y no voy a repetir lo que Meni dice, más bien vuelve a escuchar la palabra, pero enseñó cosas que tú no sabías, estoy seguro, y fue muy bueno, hermanos, ver las concordancias que hay en el Salmo 1 con el Salmo 41, las concordancias que encontramos, amados hermanos, ahí cuando se señala a Cristo. También vimos, amados hermanos, las injusticias que los hombres santos padecen, tanto como David como Cristo. También recordó las doxologías que hay en los salmos y cómo la doxología final en el Salmo 150 aparece. Ya saben lo que es doxología, ¿verdad? ¿Sí o no saben?
alabanza que se da a Dios, hermanos, al final. Y el último salmo termina solo con alabanza. Es la victoria suprema y Él es digno de alabar, porque Él, hermanos, es digno y porque Él cumplió durante todo el peregrinar de los salmistas con toda su fidelidad y amor y protección y sustento hasta el fin. Y demostró, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Meni, lo infalible de la palabra, yendo y sumergiéndonos un poco a ir, que tenemos la regla de exponer el texto, pero también no estamos sujetos, hermanos, de manera formalista a decir, solamente aquí no saldré. Es necesario ir para poder atar los cabos y ver, hermanos, cuánta sintonía, hermanos, hay en todo el libro de los Salmos, y cómo todo, hermanos, tiene un sentido tan perfecto y una dirección, hermanos, tan exacta, y cómo nos enseña la Escritura, hermanos, de inicio a fin, el propósito de Dios, la condición del hombre, las injusticias, los galardones, la protección, el fortalecimiento, las caídas nuevamente, los levantones por la mano del Señor. Vemos su gracia, su misericordia, y a fin de cuentas los salmos terminan en la alabanza. Y como comentaba mi hermano Meni, hermanos, la segunda ocasión que podemos ver acá es bienaventurado, otra vez, y es bien importante porque me encantó cómo mi hermano terminaba, hermanos, en el último texto que le tocó a él compartir, con el bienaventurado de bienaventurados. ¿Por quién podemos ser bienaventurados? Que es Cristo. Él se hizo pobre, recordándonos la carta a los Corintios, Meni, hermanos, lo que Pablo dice. Él se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y ese texto se usó en las iglesias de la prosperidad para... ¿Dónde están los centavos, hermanos? Él se hizo pobre para que fuera rico, y yo te veo muy pobre. Pero hablamos de cosas mayores, indescriptibles, riquezas o tesoros, que ningún teólogo ha sabido lo que significa tesoros en el cielo. Porque yo, cuando me hablas de oro, calles de oro y esto, yo lo llevo a su sentido o género literario. Y cuando hablamos de calles de oro y todo eso, realmente a mí lo que menos me importa es el oro en el cielo. Para empezar, no lo necesito, hermanos. No tengo que gastar en él. Y ni ahora mismo me gusta el oro. Uso un anillo de compromiso de matrimonio de acero inoxidable. No se oxida, no se mancha, no tiene que ser pulido y dura muchísimo. Aún lo meto a aguas termales con azufre y no se mancha. Mejor que la plata, aún. Así que esas cosas a mí no me llaman la atención. Solamente figurativamente hablando nos hablan de lo glorioso que será ese lugar, llamando nuestra carne a lo que atrae a nuestra carne, ¿no? La gente busca el oro y la plata por todos los medios, ¿no? Y el domingo escucharemos de la verdadera riqueza. Será el sermón 2, porque no pude terminar y el tema estaba más basado en la segunda porción que no comprendimos. Pero las riquezas de la que habla acá cuando el Señor se hace pobre, hermanos, en la carta a los Corintios, hermanos, solamente piensen en las riquezas de Cristo. Ningún hombre millonario, multimillonario puede llegar a tener las riquezas que Cristo ha otorgado a nosotros como herederos suyos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Coherederos, niños, quiere decir, supongamos que se compra una casa por 2 personas. Esas 2 personas unen sus dineros para poder cumplir la casa. Se convierten en coacreditados o co-compradores, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice que somos coherederos, quiere decir que Él ha compartido en parte igual su herencia con nosotros. Entonces, es bien, hermanos, maravilloso terminar la porción que Meni terminaba. Yo lo escuché 2 veces el sermón, supervisando, ya sabes, vigilando, viendo, y no encontré, hermanos, absolutamente nada que no me fuera de bendición, de mucha bendición. Sobre todo la parte final, no porque lo demás lo demerite, sino porque la parte final nos decía, el pobre es Él, el bienaventurado es Él, y por Él nosotros podemos ser bienaventurados, hermanos. Él habita en nosotros y por Él somos lo que somos, por Él llegaremos a donde llegaremos, y por Él podemos estar seguros de que podemos despojarnos de nosotros mismos y ocuparnos de todo lo demás,
del Señor, de su obra, de su palabra, de la oración y de los demás, sabiendo que Él se ocupará de nosotros. Nosotros ya somos ricos, no necesitamos estar afanados como el pueblo latino en su mayoría por el trabajo todo el tiempo, como los japoneses, que es el lugar con mayor índice de suicidios por tanto trabajo que tienen. Tantas riquezas, ¿a dónde se van a ir, hermanos? ¿A dónde van a irse? Los egipcios pensaban que los faraones se llevaban sus tesoros al nuevo mundo donde iban a vivir. Qué decepción cuando se levantaron en un fuego eterno, en donde sus riquezas no sirvieron para poder pagar la multa. Solo la preciosa sangre de Cristo, que no tiene comparación. Hermanos, llegando a esta porción, quisiera leer y dar solo un repaso, porque no hay nada más que agregar, al menos en mí, a lo que Meni nos estaba enseñando. Pero quiero que leamos juntos todos, hermanos. Yo voy a usar la Reina Valera, desde el verso 1 hasta el verso que yo me estoy proponiendo hoy terminar, que es el 6. Pero como ya saben que no tenemos prisa, podríamos ir hasta el 4 o hasta el 5 o tal vez al 6 o probablemente el 7. Estoy preparado para predicarlo todo, ¿ok? Pero dice el verso 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo no lo librará, en el día malo lo librará el Señor o Jehová. Jehová lo va a guardar y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Esto me pareció bien interesante porque Meni ilustraba muchas cosas aquí que nosotros pudimos entender con facilidad. Sobre todo me encantó, hermano, el ejemplo de no solamente acomodar la almohada, sino toda su cama la harás cómoda. No es levantar al enfermo y poder mover. Obviamente en el tiempo no había colchones de memory foam y no, ellos acomodaban pues sus hamacas o sus tejidos, los hacían blandos. No sé, un hermano compartía parte de esto y decía, mojaban esos hilos y los hacían ablandarse, como cuando amoldas un zapato que te queda pequeño pero te gusta y tú lo haces más grande, y ellos hacían más cómodo el descanso. Pero obviamente, hablando en lo espiritual, sabemos que no era solamente el descanso físico, sino que el Señor haría aún una obra mayor, no dar descanso físico, porque Él ha permitido que sus santos sufran dolores muy profundos, hermanos, dolores de verdad insoportables. Él no dice, hermanos, a través de Pablo, que nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Es decir, que nunca Él permitirá que un dolor sea tan grande que no pueda soportarlo. No, Él no dice eso. Él dice que Él nunca nos va a probar a tal grado que nos olvidemos de la puerta que es Cristo para poder tener gozo aún en medio de la aflicción. Porque solamente piensa en la pérdida de un hijo. Dime una cosa, ¿es un dolor soportable? No. ¿Qué es lo que Él hace con los cristianos? Abre una puerta que es Cristo, que Él sí es capaz de mullir mi cama, para que yo en mi tristeza pueda tener esperanza, pueda tener aún paz en medio de la tormenta y en medio de todas las tribulaciones, vivir de una manera muy contrastante, abismalmente contrastante a la vida de alguien que no tiene a Cristo. Alguien sin Cristo enfermo no podía, con dolores, no puede soportar cuando alguien está igual que él con Cristo. Alguien que pierde un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, no puede estar de la misma forma que un cristiano cuando no tiene a Cristo. Ellos están llorando, lamentándose, emborrachándose, golpeándose, pegándose, están desesperados, su vida es marcada, y vemos muchos testimonios de gente que fue marcada desde niños por cosas tormentosas en su vida, pero vemos a cristianos que a pesar de las malas rachas de su vida que Dios permitió, tienen gozo, hermanos, en el Señor. Hemos visto santos. Yo pensando en este salmo, yo quería preguntarle al hermano Fernando, porque nunca olvidaré a su madre en su lecho de muerte en el hospital, la Clínica 89, cuando ella dijo: qué bendición de Dios para mi vida que envíe a uno de sus siervos a darme consuelo en las últimas horas de mi vida. Algo así dijo ella. Ella se sintió tan bendecida porque un pastor fuera a visitarla cuando sabía que iba a morir, pero ella cantó alabanzas conmigo.
Y su condición era de dolor, se quejaba, se movía, pero ella sonreía. Y yo estudiaba este salmo y decía, oye hermano, ¿cómo fue tu madre? ¿Fue una madre que pensaba en el pobre? ¿Fue una madre que en realidad tenía misericordia por el necesitado? ¿Fue una madre que se encargó de tratar de expresar la palabra de Cristo al que estaba alrededor de ella? Porque yo pude ver la fidelidad de Dios en este salmo como una bendición cumplida. Hermanos, muchos muy poco espirituales toman esto únicamente bajo el antiguo pacto basado en Deuteronomio, cuando vemos, hermanos, que Dios daba bendición al obediente y maldición al desobediente. Pero ahora nosotros somos obedientes por Cristo. Es decir, somos vistos por Él como dignos de bendición por Cristo, no por nosotros. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo una y otra vez. ¿Cómo va a bendecirme si mi condición? Yo te respondo, es que lo que pasa es que no estás viendo la cruz. No has entendido que Él es tu sustituto absoluto. Dios no te da lo que te da por ti, te lo da por Él. Y aun cuando pecas, el Señor continúa bendiciéndote. Y el resultado de tu pecado, eso es algo que me rompe la cabeza y que no es una invitación a que peques. Obviamente si lo haces así deliberadamente, lo más seguro es que no eres salvo. Pero aun cuando caes en la tentación y pecas y te consideras el peor de los cristianos, aún Dios va a terminar haciéndote un bien en la disciplina a causa de tu pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó ya la condena. Habrá una disciplina, pero ya hubo un pago. Hermanos, cuando leo este salmo me lleno de gozo porque dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, y Cristo debe llevar preeminencia. Meni dijo algo muy acertado, no es un salmo totalmente mesiánico, pero dijo totalmente mesiánico, por lo tanto es un salmo mesiánico también. Y terminó confirmando, Cristo es el misericordioso, Cristo fue empobrecido. Cristo es por quien estamos nosotros en la capacidad de poder tener nosotros, hermanos, esos pensamientos de pensar en el pobre. Y también se explicó muy bien que no dar al pobre como el religioso, porque él busca salvación por obras. Yo me he encontrado en las vías del tren y llegan algunos de dudosa procedencia a llevar 100 Subways. No sé cuánto cuesta el último, pero la última vez que invité a mi hermano, a 2 hermanos aquí, salí arrepentido del gasto que nos echamos 3 lonches cada quien. Son muy caros, ellos llevan 100. ¿Por qué crees que ellos de dudosa procedencia están buscando dar al pobre una gran ofrenda? Porque ellos quieren pagar por sus pecados, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, no es ese tipo de preocupación que el cristiano debe tener. Vamos a dar galletitas y panecito. Hermanos, podemos ir a África una semana y darles la mejor comida toda la semana, irnos y la siguiente semana ellos continúan igual. Pero nosotros podemos pensar en su pobreza espiritual, que es la peor de todas, ¿ok? Porque podría haber un multimillonario, miles de artistas, miles de famosos, miles de deportistas, terminan suicidados. Y llegaron al top 10, hermanos, del rango más alto que un hombre puede llegar a tener. Y terminan suicidados. Hombres que forman parte de la historia de la humanidad, que terminaron suicidados o asesinados. Esto nos dice que la riqueza que tanto buscas nunca te va a satisfacer la necesidad que tú tienes, que únicamente puede satisfacer Cristo. Y con esto te digo que no es el corazoncito con la marca del pez. Es que ese pececito que tú ves ahí es Cristo y quiere llenar tu corazón. Tu corazón es de piedra, podrido, lleno de miseria, y necesitas un corazón nuevo. Necesitas una mente nueva. Necesitas un cuerpo nuevo, hermano. Hablando en lo espiritual, necesitas todo nuevo, porque Él no necesita ni lo bueno ni lo malo de tu vida cuando estás sin Cristo. Él hace nuevas todas las cosas. Nueva criatura es. ¿Es Cristo todo o es nada? Entonces, hermano, el creyente sí tiene una responsabilidad. Pensar en el pobre, y él es bienaventurado, es muy feliz. Y la idea detrás de la palabra aquí traducida como pobre, hermanos, por supuesto que incluye la pobreza económica, sin duda alguna, hermanos, pero es mucho más amplia que eso. Porque de inmediato aquí algunos pobres entre la iglesia del Señor podrían decir, pues cuán pocos bienaventurados hay alrededor de mí, ninguno me ayuda. No,
tú eres un injusto, porque Dios ha prometido que el justo y su hijo nunca van a mendigar el pan. Tú estás haciendo algo mal en tu administración del dinero que el Señor te da en tu trabajo. Tú estás gastando en lo innecesario, tú no estás siendo un buen empleado, tú no te estás dedicando a dar un buen testimonio, no únicamente con tu boca, sino con tu trabajo, con tu esfuerzo. Hermanos, Dios hace que los patrones injustos paguen cantidades justas a sus trabajadores. Y yo sé que no sucederá siempre. Dios también va a disciplinarnos por ser malos administradores y estaremos en pobreza. Pero como la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene que tener sabiduría para determinar cuándo sí ayudar y cuándo no ayudar. Y a veces es bueno no ayudar. Porque si estamos ayudando a un injusto, estamos metiéndonos entre Dios y el hombre y diciendo, Dios, no estás tan malo con él. Por supuesto que vamos a tener un corazón misericordioso, pero puede ser una ayuda de alimento a sus hijos, de cosas necesarias para su mujer, a lo mejor dándole consejería bíblica, visitando su hogar, ese tipo de cosas que no lo van a empeorar, a que cada rato diga, hey, denme, hey, préstame, hey, por favor ayúdame. No, hermano, aquí hay algo mal porque la Biblia es veraz y todo hombre es mentiroso. Pero la palabra pobre aquí no únicamente habla de la economía, aunque sí se incluye, porque a mí, no sé, pero a mí me gusta mucho, o el Señor puso en mi corazón, no es por nada bueno que haya en mí, sino siempre me gusta mucho ir con la gente más necesitada económicamente. Porque sin duda alguna, hermanos, todos necesitan a Cristo, pero hay quienes están disfrutando de la vida sin Cristo. Me refiero a que disfrutan de bienes, de vacaciones, de dinero, de comer en restaurantes. Al menos están viviendo su cielo en la tierra, su único cielo. Pero hay quienes están viviendo porque Dios quiso en completa miseria y aparte sin Cristo. Y creo que Dios me ha movido mucho ahí. Eso lo puso en mí, no viene de mí. El ir con ellos, porque hermanos, les damos doble, les damos alimento a su cuerpo y les damos el mejor alimento, que es la palabra de Dios. Y creo que la Biblia nos enseña también eso. Vemos raramente que el Señor Jesús estuvo enseñando entre los ricos y prominentes, aunque hubo pocos mencionados en la Biblia, pero Él se dirigía a los miserables. Él se dirigía a las grandes multitudes que estaban afligidas. La mayoría de los milagros los vemos obrando en gente en necesidad, hermanos. En una necesidad espiritual terrible, por supuesto, sin Él, pero también en sus pobrezas, en sus aflicciones. Y hermanos, si te das cuenta, la iglesia es quien hace esa tarea, porque la mayoría de la gente enriquecida, yo he visto, y es algo que me dan ganas de bajarme y tocarle a la ventana y decirle, ¿sabes por qué tú estás aquí, señora millonaria? Porque Dios quiso que estuvieras aquí. Tú podrías ser la persona o el niño descalzo que te tocó a la ventana y tú ignoraste, si Dios hubiera querido. Así que desde ahora piensa que estás en donde estás porque Dios quiso. Estás equivocada, yo estudié en la mejor universidad y gané mi dinero con el propio sudor de mi frente. Tu sudor es sudor porque Dios te lo dio. Tu capacidad es capacidad porque Dios te la dio. Tu sabiduría es sabiduría porque Dios te la dio. Y el pago de tu escuela desde el principio es porque Dios te dio padres que tenían dinero para poder pagar. Y eso vino de Dios. Punto. Nada sin Él. Él es soberano sobre todo. Pero vemos que normalmente los ricos, hermanos, la gente que tiene economía abundante, no piensa en el pobre. Hay uno que otro altruista. De hecho, uno de las bendiciones más grandes que recibimos en las Navidades, sí, por supuesto, viene de algunos hermanos, pero la más preocupada es una persona no conversa que durante 8 años lleva hablando con mi esposa Carlita y diciéndole, Carlita, te reuní como no tienes cantidad de cosas con todas las madres del colegio. O sea, ella va y habla en ese colegio de un gran hombre, un colegiazo, ¿no? De gente rica, y les dice, a ver, tengo unos amigos que son cristianos y van y reparten a la gente, así que órale, y laven la ropa, dóblenla, limpien los juguetes, queremos todo en excelencia. Es increíble. Sí existe gente así, pero estoy segura que tal vez ella en su ignorancia piensa que eso la puede llevar subiendo escalones al cielo. Rogamos por ella, hermanos. Pidamos que un día sea salvada y pueda ver con ese corazón generoso, que no es dar para recibir como tal,
sino es dar porque Cristo dio, porque Él es el ejemplo y el maestro de maestros, hermanos. Entonces, hermanos, los pobres a los que se hace referencia son los pobres en sustancia, débiles en fuerza corporal. Meni habló de los enfermos. Son despreciados, hermanos, en su reputación. Son abatidos en espíritu. Generalmente, hermanos, son evitados, despreciados con frecuencia. Son gente con la que no ponemos mucha atención. Son gente que es como es, porque la vida los ha tratado muy duro y nosotros somos muy despreciados de ellos. Y sabes, incumplimos a lo que Santiago dijo, no hagan acepción de personas. A este no lo abrazo porque huele feo, a este no le ayudo porque no, ¿para qué? Y caemos en ese pecado. Y él dice, hermanos, bienaventurado el que piensa en el pobre. Hay mucha gente a nuestro alrededor, hermanos, que si no son pobres en las cosas de este mundo, son pobres en el amor, son pobres, hermanos, en la esperanza, son pobres en el conocimiento de Dios, y eso es aún mucho peor que cualquier otra pobreza. Y es algo terrible, hermanos, algo terrible que nosotros caminemos ya habiendo sido justificados y tenemos nuestra meta asegurada y pasemos día tras día caminando por cualquier lugar, hermanos, y nosotros estamos ocupados en nosotros mismos. Inspirado en la predicación del miércoles pasado, yo pongo ahí mis escritos, ¿no, hermanos? Y de pronto yo compartía con los que pueden seguir lo que escribo. Ocupemos nuestros pensamientos en pensar en nuestro Señor. Ocupemos nuestros pensamientos en su obra. Ocupemos nuestros pensamientos en la palabra, en la oración y en los demás. Y así podremos pensar menos en nosotros mismos. No habrá tiempo para sentirnos ofendidos. No habrá tiempo para sentirnos menospreciados. No habrá tiempo para la autoconmiseración, ni sentirnos maltratados, pues pondremos nuestras manos en el arado y vamos a continuar adelante sostenidos por el Señor. Menos de mí y más de lo del Señor. En todos los sentidos la palabra pobreza, hermanos, nos está indicando a todo necesitado, sobre todo el necesitado, hermanos, de Cristo. Pero si tengo centavitos, pues también tiene hambre. Vamos a suplir todas las necesidades posibles que se puedan, y hemos visto en varias ocasiones, y no en todas hemos tenido éxito, de ayudar gente, traerla aquí y que ellos quieren una mala vida, pero logramos sembrar amor con dádivas materiales y sembrar el amor de Cristo con la dádiva de Dios. Y Dios tal vez obrará en mucho tiempo después, en el hecho de su muerte, o antes regresará como tú y yo. Al menos en mi vida, en mi salvación, hermanos, santificación progresiva, yo siendo salvo odié y rechacé al pastor que me llevó a salvación. Se me hacía exagerado, se me hacía enfadoso, reuniones todos los días, decía, déjame en paz, caramba, es sermón todo el tiempo ya, por favor. Cuando crezco en santificación digo, Señor, gracias por el regalo que me diste, de que yo siendo pobre, Él se preocupaba por mí. Mi pobreza no era únicamente espiritual, que es la peor, sino que también llegamos a ser pobres económicamente, y ellos hacían bazares para darme dinero y sustentarnos para pagar nuestro viaje de vuelta a Guadalajara. Era algo que yo podía ver a Dios obrar por medio de ellos. Yo no fui salvo por lo que me dieron materialmente. Yo fui salvo porque me predicaron el evangelio, me demostraron el amor con hechos, no con palabras. Por eso la palabra dice con claridad, si tú ves a tu hermano que está en necesidad y le dices, ve, no importa, Dios va a ayudarte, ve en paz y duerme, y tú tienes para darle, es una injusticia terrible. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Porque es una señal, hermanos, de no confiar en un Dios soberano que te dice, da todo lo que tienes y recibirás lo que no te imaginas. El alma generosa será prosperada. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Pero creemos que Dios está sordo, que es mentiroso, y aunque no nos atrevemos a pronunciarlo con nuestras palabras, con nuestros hechos lo demostramos, hermanos. Limitando, hermanos, la gran poderosa obra que Dios puede hacer a través de nosotros, por ocuparnos en nosotros. Así que, hermanos, Él da una promesa, bienaventurado el que piensa en el pobre. Yo pongo el nombre de Cristo aquí, Él pensó en nosotros los pobres, pero Él transmite también esa bendición. Bienaventurado tú si piensas en el pobre. Reflexionando en pensar en el pobre, hermanos, es decir, el débil, el desamparado,
o el pobre en cualquier cosa, hermanos. Es una medida amplia del hombre o mujer justa. Tú puedes saber y debes crecer en sabiduría y saber cuando una persona es justa, cuando ves que está pensando en el pobre, no únicamente dándole comida o vestido, porque eso lo hacen los romanistas y podríamos decir, oh, qué justos. No, hermanos, estamos viendo que no únicamente se ocupan de su vestido y su alimento, se ocupan de su alma. Y tú puedes decir, estoy enfrente de un hombre justo. Un justo no es el que se justificó a sí mismo, sino alguien que fue justificado por Cristo, y Él es justo porque está haciendo la voluntad del Padre, aunque le duela hacerla. Recuerden, les daba un devocional que se titulaba Cuando la obediencia duele. Duele desprendernos del dinero que tenemos y que hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Duele desprendernos de una noche en cama con mi esposa para ir a un funeral o a un hospital o ir a atender a alguien. Duele tener hospedaje en nuestro hogar a alguien. Duele. La obediencia duele, pero hermanos, la bienaventuranza es mayor que el dolor. Porque no podría haber un dolor que me quite el gozo, hermanos. Si esta promesa aparece aquí, quiere decir que nada de lo que te duele al obedecer será mayor que la suprema alegría o gozo que puedo tener. Bienaventurado el que piensa en el pobre, hermanos. El que piensa en el pobre, te voy a dar características. Y dije, no añado a nada de lo que Meni enseñó, es un resumen de 10 minutos. El que piensa en el pobre es porque confía en Dios, está dispuesto a dar de sus propios recursos. Escucha, el que piensa en el pobre es capaz de sacar su último billete que le queda en la semana para terminar la semana y decir, gloria a Dios, toma, de parte de Cristo, no de parte mía. Y este hombre no está pensando en, al cabo Dios dijo que si le doy al pobre Él me va a dar. No estamos haciendo negocio con Dios, aunque Él dice, el que presta al pobre le presta a Dios. ¿Tú crees que Dios pague? No, hermanos. No quiere que pensemos en el negocio porque caeríamos en el legalismo, como Meni decía, ¿no? De decir, hermano, hay que ponernos a dar para recibir el doble, ¿no? O como en las falsas iglesias de lo que tú des en tu diezmo se te va a multiplicar al 1000 por 1. Y pues todos quieren hacer negocios con Dios, hermanos. No, Él no es un hombre de negocios del mundo. Sus negocios son los negocios del reino. Y Él pagará de una forma diferente. Pero yo te puedo asegurar que el alma generosa va a ser prosperada en todos los sentidos. En lo económico probablemente es en lo último que quiero que pienses. Pero puedo decirte que aun cuando no tengas, tú te sentirás bienaventurado. Y aunque abras toda la cena y veas tortillas frías, y abras tu refrigerador y veas frijoles ya que empezando a honguearse, dirás, qué bendición, tengo tortillas y frijoles. Gloria a Dios, Señor, y tengo el pan de vida y tengo tu palabra y nos va a llenar, porque dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra. Y es más, Señor, te voy a pedir algo supernatural que solamente tú puedes hacer. ¿Podrías llenar mi estómago sin comer nada? ¿Tú crees que Él puede hacerlo, hermano? Por supuesto, sin duda alguna, si Él quiere. Hermanos, el que piensa en el pobre es bondadoso con los necesitados. Y para poder ser bondadoso en el sentido práctico, es que Él tendrá que decir, ay, caray, aquí hay una multitud de hombres que van a pedir trabajo a los traileros en el periférico a las 4 de la mañana y yo quiero despertarme a las 7. Ni hablar, voy a ir con los paleros que están pidiendo raya Ve al periférico en la madrugada y están tal vez unos 50 hombres con una pala y un pañuelo diciéndole al trailero, te ayudo a bajar la tierra. Salieron sin desayunar. Voy a hacer unos lonchecitos y voy a llevar y los voy a juntar con esa dádiva, atraigo su atención, les doy a su alimento. Y ahora viene lo mejor, mis amados. ¡Tarán! El Evangelio de Cristo. ¿Saben quién me envió? No yo. Yo tenía una pereza de venir con ustedes, ni los conozco. De hecho, quería dormirme en la cama y mi esposa me jalaba y la sábana estaba tan rica y mi almohada estaba tan esponjosa que no quería, pero el Señor me trajo aquí con ustedes. Les tiene un amor grande. Demostramos amor al prójimo. Tenemos, hermanos, que tener nuestros pensamientos en el pobre.
El que piensa en el pobre también ayuda a quienes probablemente no lo van a ayudar. Hermanos, esto me gusta porque cuando una persona te ofende o peca en contra de ti, es porque está en pobreza espiritual. Ha dejado de ver su pecado y no ha luchado contra él. Y tú eres bienaventurado cuando piensas en su condición. Él hizo lo que hizo por su pecado, pero ¿por qué lo hizo si no debe de pecar? Bueno, yo te respondo, ¿y tú no pecas, mi estimado, my friend? ¿Tú no pecas? ¿Y por qué tú no tienes misericordia con el pobre? ¿Por qué no vas y tú le haces ver su pecado para que él pueda salir de esa pobreza espiritual y dolor de su alma? Porque el pecado enferma el alma y el corazón. Hermanos, el que piensa en el pobre tiene un corazón generoso en todos los sentidos. Aunque dices, es que yo quisiera trabajar y tener tanto dinero para ayudar. No te creo, porque aunque no tuvieras dinero, darías de lo que no tienes. Porque cuando tengas no lo harás. Ya que tenga tiempo, ya que tenga dinero. Ay, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer después. Porque probablemente nunca vas a tener dinero. Piensas en lo que hay y usas la técnica del japonés. Lo que no usas en un mes, sácalo y regálalo. Y ponte algo a bendecir, a vestir, a bañar. Usa tu baño y mete a alguien sucio a bañarse ahí. Recógete a un indocumentado y llévalo a comer y que diga, ¿qué es esto? Lávese las manos y venga, vamos a orar por el alimento. ¿Por qué? Porque queremos bendecir tu vida por Cristo, porque Cristo nos bendijo. Órale, vamos a hacer iglesia, vamos a hacer lo que Cristo hizo. Cristo tuvo misericordia con el peor de los más sucios pecadores. Nosotros le escupíamos al Señor, hermanos, día tras día, y Él no dijo, no, porque Él no. No, Él vio nuestra pobreza espiritual, nuestra pobreza absoluta, porque aunque el hombre era rico, era pobre, hermanos, muy pobre. El que piensa en el pobre, hermanos, da por su bien, no simplemente por sentirse bien. El que piensa en el pobre da por el bien del prójimo, no para él sentirse bien. Oh, me siento tan bien porque he ayudado y he dado y todo esto. Y el mundo tiene mucho que acusar. Veía un hombre que decía, hipócritas, falsos, mentirosos, y un lenguaje muy terrible. Cristianos falsos. Ustedes están diciendo que muy religiosos y cantan, y llega la gente alrededor de ustedes y los corren. Alguien llega andrajoso a la iglesia y lo sientan a mero atrás. Están haciendo esto y son hipócritas, mentirosos. No, el verdadero amor es el que piensa en el prójimo, el que da. Tenía razón en su teología, pero él estaba demandando a la iglesia porque el mismo Señor le dio la capacidad a él de poder juzgarnos. No veía a Cristo en nosotros. En la iglesia nos incluimos nosotros. Tal vez eso pasó en China o en Estados Unidos, pero somos nosotros, somos un cuerpo. Entonces, hermanos, piensa. ¿Y qué implica pensar? Es detenerte en la situación de las personas, en lugar de detenerte en la ayuda superficial de todo va a estar bien, hermano, déjame oro por ti. Todo te va a ir bien, vas a ver que el Señor después te va a sacar de aquí. ¿Sabes? Cuando hacemos esto de manera errada, el servicio nos aflige, el servicio nos cansa, nos autoconmiseramos y otros con nosotros. Eso me sucedió un día aquí, y algunos de ustedes se enteraron cuando un joven estaba vendiendo chocolates, porque los pobres hermanos que estaban yendo a servir a una obra, pobrecitos, estaban sirviendo solos, hermanos. Ellos iban domingo a domingo sirviendo solitos. Entonces el joven dijo, no, nadie los ayuda, yo voy a vender chocolates para ayudar a la obra de nuestros hermanos. Cuando él no tenía dinero porque era un perezoso y no trabajaba. Es como si fuera algo, no me encaja en la cabeza eso. Pobre servir a Dios, por favor. Tú, hermano, ¿tú te sentirás pobre por servir al presidente de la República Mexicana? ¿Te sentirías pobre por ser parte del equipo que gana el mundial? ¿Te sentirías pobre por ser parte del equipo en donde se le ayuda al artista y lo recibe y le da y todo? ¿Te sentirías así? ¿Cómo sentirme pobre y abandonado y desolado y necesitado cuando sirvo a Cristo, al Rey, al Señor de señores?
Por favor, al contrario, la iglesia no es damnificada. La iglesia fue rescatada de esa condición y la iglesia es discipulada para ser rescatadora. El Antiguo Testamento dice, ustedes serán los pacificadores, los reparadores de portillos. Ustedes serán los que abrirán las puertas de la ciudad. Ustedes van a desatar las ligaduras de impiedad. Ustedes serán los que harán la obra que Cristo dejó en este mundo, hermanos. Entonces es muy claro entender esto que el salmista está diciendo, hermanos, porque mira, yo pienso que el salmista está tratando de hacerle un poco al Señor en su memoria. Porque creo que el salmista ha sido un hombre justo conforme al corazón de Dios, aunque no perfecto. Y él está tratando como un hijo de decirle, ¿no te acuerdas que la semana pasada le di mi billete de 50 pesos a la señora que pidió? ¿No te acuerdas que te lavé tu coche el mes pasado? ¿No te acuerdas, papá, que barrí toda la cochera y hasta la del vecino? No, esto es lo que David creo que está diciendo, hermanos. David está escribiendo y él está diciendo como que él ha tenido misericordia y ha ayudado a muchos pobres. Y ahora es como si él estuviese, tal vez no reclamando, pero sí como diciendo, Señor, por favor, como confío en tu promesa, apúrate a socorrerme. La traición que él está sufriendo, hermanos, bien enseñaba el hermano Meni por Aitofel. Aitofel era su suegro, por así decirlo, hermanos, padre de Betsabé, y su hijo Absalón se juntan con él. ¿Es Absalón quien se une con él? Creo que sí. U otro hijo. Pero hay una unidad ahí de dos de sus hombres que jamás se imaginó que fuera. Y aparte, él está enfermo. Creemos que la enfermedad, hermanos, a la que él se está refiriendo no es una enfermedad física, aunque hay quienes han dicho que sí. Y yo no tengo problema con eso, porque la enfermedad del alma te enferma físicamente. Si tú te la pasas angustiado todo el tiempo, te vas a enfermar físicamente. No tengo hambre, no tengo sueño, no quiero dormir, estoy estresado. Te vas a enfermar tu cuerpo. Pero el problema o la raíz es el alma, es el corazón. Y el corazón de David está enfermo por la traición de dos de sus hombres y todo el ejército que se levantó con ellos para quererle robar el reinado, hermanos. Yo no sé si David piensa en cómo quieren robarme lo que Dios me dio. Tal vez no pensó, porque él diría, ni aunque lo intenten lo lograrán. Es como la traición de Judas. Judas, hermanos, traiciona a Jesús y los hombres piensan que con esa traición ganarán. Hermanos, la traición de Judas sirvió para que la obra más gloriosa sucediera. Eso me dice a mí que cuando vamos a ver adelante lo que le hacen a David, no va a terminar en mal, termina en bien. Las ofensas, las calumnias que se levanten contra nosotros y que no piensen en nuestros momentos de pobreza cuando estamos enlutados por la muerte de alguien, o no tenemos dinero, o estamos pasando por alguna situación difícil, afligida de un hijo, o el pecado, y nadie piensa en mí. A fin de cuentas va a terminar en bien, el Señor va a aparecer al rescate. Así que la autoconmiseración y el estar pensando en este sermón como señalando a otros, yo quiero decirte, señálate a ti, no a otros. Porque puede haber pobres entre la iglesia del Señor que digan, qué bueno que llegó este salmo, porque nunca han pensado en mí. ¿Y tú cuándo has pensado en el otro? Es como cuando hablamos, hermanos, del espíritu egoísta del que pide dinero. El espíritu egoísta del que pide dinero sale a la luz con evidencia. ¿Por qué? Porque a él no le importa quitarle al otro. A él lo que le importa es solamente satisfacer su necesidad, sin importar que el otro sudó y sudó y sudó para ganar su dinero. Y como tiene un alma generosa y justa, dice, está bien, toma, te doy. Pero a este no le importa, le dice, ay, gracias, hermano. Y luego va a su aposento y, gracias, Dios, por haber tocado el corazón del hermano. No, tú se lo tocaste. Tú se lo tocaste. Y podría decirte el Señor, y él pecó por prestarte. ¿Por qué, Señor? Porque nunca un justo o su hijo va a tener que pedir dinero. ¿Por qué no? Porque el Señor al justo siempre lo va a ayudar, de una u otra forma. ¿Crees a esa promesa o no le crees a esa promesa? Siempre. Entonces, hermanos, probablemente el salmista está pensando en el antiguo pacto. El pacto antiguo puede llamarse el pacto mosaico. Es la desobediencia o la obediencia. En Deuteronomio 28, ¿no? Había consecuencias, hermanos, por la desobediencia. Como había también
consecuencias buenas por la obediencia. Ahora el antiguo pacto se ha cumplido en Cristo y ahora, hermanos, somos bendecidos aun cuando somos desobedientes. ¿Cómo somos bendecidos? Esta no es una invitación a que peques, otra vez lo digo, porque yo sé que puede haber confusión y alguien puede tacharme de falso maestro por no sé cuántos cientos de veces. Lo que quiere decir, hermano, es que Cristo y su obra es tan grande, gloriosa y eterna, que a pesar de mi infidelidad, Él se mantiene fiel. Y que todas las maldiciones de Deuteronomio, el Señor las bebió en la copa de la ira de Dios, para que tú no tengas que beber ni una gota de esa copa. Esta es la salvación por gracia, y esto nos lleva a la doxología. Esto nos lleva a la alabanza. ¿Cómo es posible? Como el canto que cantamos, ¿no? ¿Cómo es posible que... ¿Qué dice? Que en Jesús... ¿Qué más? Como a su Hijo Él me recibió y perdón me dio. Doxología. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo yo entiendo eso, hermanos? Hasta que entiendo en realidad quién era y lo que Él hizo. Él fue el bienaventurado que tuvo misericordia del pobre. Él fue el misericordioso que tuvo misericordia de nosotros. Y si pensamos quién Él es y quién era yo, lo que viene a mi mente es las palabras de Pablo. Hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo, que es la palabra morfe, no se aferró a ser igual a Dios, sentarse en el trono, dirigir todo, sino Él se humilló y vino a la tierra, hermanos, en la cual dice, hermanos, la palabra que Dios humilla al ver. Él entró a la tierra, entró a una mujer, creación suya. Hermanos, estuvo en el líquido amniótico y en la placenta y salió como bebé sufriéndose. Es algo inimaginable. El Dios encarnado, Él lo hizo. ¿Por qué yo no? ¿Qué tengo miedo de perder? ¿Tú crees que en realidad si entregas todo de ti, vas a perder? ¿Que el Señor no nos ha dicho que el que quiera ganar su vida la perderá? Y el que pierda su vida por la causa, no por morir como mártir, no. El que pierda su vida por los motivos, por la obra de Cristo, ¿la gana? ¿Y qué quiere decir? ¿Que gané mi salvación? No, hermano, sino ahora sí vives. Ahora sí gozas. Ahora sí tu fe se aumenta porque dices, caramba, ¿cómo es posible que pude terminar mi quincena estando en la pobreza que estuve enfrentando? Y el Señor, hermano, te lo comprueba una y otra vez. Y tal vez si eres justo, nunca dirás, ya me acordé, lo que pasa que le di a Chencho, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Doña Cuca, por eso Dios me dio. No, porque la Escritura dice que los justos van a llegar al cielo y el Señor les va a decir, entren al reino. ¿Por qué? Porque ustedes me vieron desnudo, en cárcel, enfermo, me visitaron. ¿Cuándo? No llevaba nota. ¿Y qué dice el injusto? Hice, me lo merezco. Por eso Meni nos insistía, no en el sentido de legalista, de voy a hacer porque voy a hacer, o para que me vean, ¿no? Sacar mis monedas, hermanos, de mis ahorros, y en el momento de silencio aquí en la oración se escucha ahí en el buzón oculto. Y todos volteamos. Caramba, a ver, calcúlale el ruido, moneda de peso. Pues mínimo se metieron ahí 2,000 pesos. Órale, hermano, cuánta ofrenda. Mientras la viuda llega y lo único que tenía pone ¡pum! Su monedita, que ni sonó. ¡Ting! No es así la intención de haz para recibir, sino, hermanos, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve deleitarte en el mundo entero? ¿De qué te sirve hacer esto o aquello, hermano, que puedas hacer en esta vida, que por misericordia de Dios puedes hacer, sin ocuparte del que está en necesidad? ¿De qué nos sirve a la iglesia, hermanos? ¿De qué servimos como iglesia si no hacemos eso? Así que creo, hermanos, por conocer el corazón del hombre, el mío principalmente, creo que David trata de recordarle al Señor, Señor, estoy en un apuro muy grande y he hecho lo que tú me has dicho. ¿En dónde veo estas palabras? Juan 17. Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Y qué hace después? Pide. Hermanos, nosotros podemos decir al Señor, Señor, he procurado la paz.
He procurado la unidad de la iglesia. He procurado salir de la ilusión óptica de que mi pecado es peor que el de mi hermano. He procurado edificar la iglesia, no dividirla. He procurado, Señor, tener misericordia del necesitado. He procurado, Señor, de hecho, poner una mesita en el camellón con los niños descalzos y llevarles un banquete y sentarme con ellos y hablarles el evangelio. Y he procurado, Señor, aunque no hay jactancia, sé que es lo que debo de hacer, pero hay la posibilidad de que tú tengas, Señor, misericordia de mí. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.